Las versiones alternas de nuestro querido protagonista Ben 10, un concepto que ha sido explorado en diferentes facetas a lo largo de la franquicia, teniendo en la serie clásica o en la continuidad clásica al querido Ben 10.000, sus dos versiones mejor dicho. Luego tendríamos al Ben Supremo, este Ben que le quitaron el chiste de Ben Tennyson, o sea, no se puede transformar que digamos, y luego en Omniverse tendríamos un gran repertorio de estas versiones alternas. Y como pudieron haber notado por el título del video, nos vamos a centrar solamente en una de estas, una versión zombificada de Ben Tennyson. Cómo se desarrollaron los eventos para que este Ben terminará convirtiéndose en un zombie, cómo las defensas del planeta Tierra sucumbieron ante los no muertos, cómo se originó el virus, y a lo mejor existirá algún responsable, a lo mejor la especie del sistema NUR conocida como los Wars, o incluso el mismísimo fantasmático tuvo algo que ver dentro de todo este apocalipsis zombies. Esta y demás preguntas serán formuladas más adelante. Pero primero vamos a centrarnos en la pregunta principal. ¿Cómo se originó el virus de Benzarro? Spoiler, alerta de spoiler. El siguiente video va a contener información de la franquicia de Ben 10. Por lo mismo, aquellos espectadores que se estén viendo la franquicia y no quieran ser spoileados, por favor les pido que salgan del video. En caso contrario, continúen con el mismo. Sigo siendo golpeado por un mongosaurio. Ay, esta mente loca. Explicación al universo de Benzarro. Como tal, en esta sección inicial no vamos a intentar responder las preguntas ya antes planteadas, ya que antes de empezar con todas las teorías fumadas, las incongruencias, las cosas que caracterizan a este canal, primeramente tenemos que tener una base sólida con la cual empezar todo esto. Por ello mismo vamos a dar un pequeño, bueno, no tan pequeño repaso a lo que viene siendo toda la información que conozcamos de esta versión alterna de Ben Tennyson, como también un poco de información que tenemos del virus zombie, algunas cosas muy interesantes del Zombietrix, la versión del Omnitrix en este universo, como también el destino de algunos personajes secundarios dados por Derek J. Wyatt, lo que viene siendo uno de los artistas principales de la franquicia. Así que empecemos con la información que prácticamente nos hizo conocer que existe un universo alterno donde el planeta Tierra es un páramo apocalíptico lleno de zombies, con la raza humana prácticamente al borde de la extinción. Así es, estoy hablando de la historia de trasfondo de Benzarro, la cual como tal me gustaría decir que es bastante interesante, pero bueno, sí es interesante, pero es bastante corta y bastante amena, que digamos, ya que tengan en cuenta que se menciona que simplemente Benzarro es una versión alternativa de Ben que estuvo o presenció una infección zombie. Se tiene entendido que esta infección zombie en un inicio infectó a 9 personas. Posteriormente, Ben se terminaría infectando, catalogándose como el 10º infectado o el paciente número 10 de esta infección. Y prácticamente sería todo a decir verdad, fuera por el dato curioso que algunas personas creen que Ben no es el paciente número 10, sino es el paciente número 0. Pero fuera de esta pequeña curiosidad, no tenemos nada más en lo que respecta a su historia de trasfondo. Como pueden ver, es una información bastante cortita, por lo mismo, para que no sea tan simple que digamos, vamos a intentar darle un poco más de contexto. Por ejemplo, tenemos algunas suposiciones, viniendo en cuenta en la propia apariencia de Benzarro, ya que como podemos apreciar, Benzarro posee un chaleco de fuerza,
por lo que algo o alguien tuvo que contenerlo. Puede ser que el abuelo Max, los militares, los promeros, SEC, esta organización militar que capturaba alienígenas, los caballeros eternos o a lo mejor algo más terminó conteniéndolo en algún momento. Y bueno, esto también es la explicación por qué Ben, o mejor dicho, por qué Ben Saro posee el logo del número 10 en lo que viene siendo su camisa, ya que no es 10 por Ben 10, sino es 10 porque él es el 10º infectado de este brote zombie. Y también, más o menos, podemos ubicar un periodo o por lo menos un mero punto cronológico donde pudo haber ocurrido esta infección zombie, nacido a raíz del diseño del Zombitrix, el Omnitrix de este universo alterno, ya que como pueden apreciar el Zombitrix prácticamente tiene el mismo diseño que el de la serie clásica, por lo que esta infección pudo haber ocurrido durante la serie clásica o después de esta misma, ya que también hay que tener en cuenta de que Ben Saro aparentemente es un Ben en la adolescencia, ya que a diferencia de otras versiones chiquititas que portan una versión muy parecida al Omnitrix clásico, Ben Saro es un Ben que está relativamente grande, por lo que su infección también pudo haber ocurrido en la adolescencia, haciendo que este periodo sea después de la serie clásica, pero antes de Fuerza Alienígena o incluso dentro de Fuerza Alienígena, ya que a lo mejor en este universo Ben jamás se quitó el Omnitrix y se mantuvo con el Omnitrix clásico ya que no estaba recalibrado. O también puede ser de que en este universo la versión de recalibrar del Omnitrix simplemente no existía, pero también son cuestiones varias. Pero en final de cuentas, este es un pequeño margen de tiempo donde pudo haber ocurrido la infección. Y bueno, ya que hemos mencionado todo el tema del Zombitrix, creo que ya es momento de darle su pequeña repasada. Iniciando por la gran diferencia de que, bueno, como podemos apreciar, es un Omnitrix que tiene bastantes semejanzas con el Omnitrix clásico, como ya había mencionado, salvo por lo que viene siendo su color, en este caso un color moradito. Como tal, esto del color es una constante, más o menos, que existe en los universos de Ben 10, ya que bueno, por ejemplo, en el universo de Mad Ben o el Ben Loco, este universo de Mad Max, como tal, el Omnitrix es de color naranja, porque yo imagino que Asmod que simplemente le gusta el color naranja, o la especie de los Galvan, en lugar de ser verdosos, son naranjaditos, o algo así. También tendríamos el tema del universo 23, donde, bueno, el Omnitrix es de un color celeste con algunos decoraditos de oro, y bueno, el propio Asmod es más celeste que el Asmod que conocemos. Más o menos se tiene entendido que el color verde es algo así como más común en algunos universos, pero también tiene la posibilidad de ser de otros colores, ya sea porque Asmod, no sé, quiso ponerle ese color o porque de por sí la tecnología Galvan es de ese color. Pero bueno, vamos a dejar de lado este dato curioso de los colores y centrémonos en algo más interesante con respecto a este Omnitrix, como viene siendo justamente el hecho de por qué se llama Zombitrix. Esto como tal en sí se explica porque el Omnitrix posee este virus zombie, haciendo de que cualquier transformación que Ben Saro acceda será una transformación zombificada. De ahí por qué posee la Z en su nombre, Z de zombie, Omnitrix, Zombitrix, o un trabalenguas más o menos. Ahora, con respecto a estas transformaciones zombificadas, se tiene entendido que para empezar vuelve a cualquier alienígena en un zombie, o sea, se lo vuelve putefacto y también va a tener ciertas mutaciones más o menos, algo así se tiene entendido. Un ejemplo de esto, un ejemplo no canónico mejor dicho, viene siendo el caso de la siguiente transformación. Este personaje es un Tokustar mutado a través de los experimentos del Dr. Psychos, un cerebro crustáceo un poquito rarito que quiere superar a Asmod, una cosita media rara. Bueno, la cuestión de este muy malo, si no me equivoco es su nombre, como podemos apreciar es un Tokustar esquelético. Más o menos, en teoría, si Ben Saro decide transformarse en muy grande o su versión de la transformación de la especie de los Tokustar, tendría que verse algo por el estilo. Un Tokustar esquelético o con la piel que se le cae o simplemente con colmillos o con garras o algo por el estilo. Un ejemplo más o menos para tener algo en mente.
Esta transformación de zombie afecta a casi todas las especies del Omnitrix, salvo lo que viene siendo las especies del sistema Anur. Y esto como tal vez es muy importante porque aquí vamos a fundamentar varias teorías de más adelante. Y es que como tal las especies del sistema Anur son prácticamente alienígenas que tienen bastante semejanza a lo que viene siendo monstruos de la ciencia ficción antigua. Por ejemplo, el caso más conocido viene siendo de los Ectonuritas o los Ectonuris, los cuales son tal cual alienígenas que tienen bastante semejanza con los fantasmas. Y también tendríamos a los Transilianos con Frankenstein, a los Lobans o Lovenians, a los hombres lobo, a los Tepkufans con las momias, a los ya antes mencionados Ormerowars con los zombies, a los extintos Brats con los vampiros y así sucesivamente. Se supone que la explicación a esta inmunidad es porque estas especies tal cual están muertas. O sea, los Ectonuritas al ser fantasmas están muertos, los Transilianos al ser como Frankenstein, ser como casi un zombie, hace que sean inmunes, ya que como había dicho, los cadáveres no se pueden infectar. Algo que más o menos tiene sentido, pero hay que tener en cuenta que se supone que especies hechas de energía o especies hechas de materiales no orgánicos sí se pueden infectar. Y también está el caso de que, bueno, los Transilianos parecen zombies, pero técnicamente están vivos ya que tienen fuerza vital. También sucede esto con el tema de los Lobans, que los Lobans aquí sí no hay justificación, tal cual son furros, por lo que están vivos. Y también tenemos a los extintos Brats. Los Brats se tienen entendido que ellos se tenían que alimentar de la fuerza vital de otros seres, haciendo que los Ormerowars, lo más parecidos a un zombie en el universo de Ben 10, también tengan vida. Por lo que es muy extraño que esta regla se aplique a estas especies, ya que, bueno, están vivos y como tal explicación es que no se infectan porque están muertos. Es una cosa media rara que existe, pero bueno, va a servir para combustible para algunas teorías de más adelante. Pero no se preocupen, mis queridos espectadores, que ya pronto empezaremos con todo el tema de las teorías fumadas y contradicciones. Primeramente terminemos con esta sección, siendo que lo último que nos falta son las declaraciones de Derek J. Wyatt. Una cosa para mencionar en este punto es que Derek J. Wyatt es un pez gordo de la franquicia, por lo que la información que ha mencionado es parcialmente canónica, pero tampoco es canónica al 100%, es un 50-50 más o menos, ya que solamente faltaría que alguien más de la franquicia diga esto es canónico, esto no es canónico, o esto se contradice, o algo por el estilo. Así que ya habiendo mencionado todo esto, podemos empezar con las declaraciones de este artista, como por ejemplo viene siendo el hecho de que el Zombitrix no está pegado a la piel de Ben Zarro, algo bastante curioso ya que recordemos que el Omnitrix clásico estaba incrustado en la piel de Ben, pero en este caso el Zombitrix, y como ya antes habíamos mencionado, aparentemente es el mismo que el de la serie clásica, no tiene esta peculiaridad, haciendo de que efectivamente entre comillas, se confirme que en algún momento Ben Zarro se quitó el Omnitrix, ya se hace antes de la infección o durante la infección. También tenemos un dato bastante extraño y en cierta medida algo controversial, ya que también se nos menciona que el planeta Tierra de este universo, el planeta Tierra todo apocalíptico lleno de zombies, aparentemente tiene una especie de marca de mordedura a lo largo de su corteza terrestre. Algo así como si Galactus le hubiese dado un mordisco, pero no lo hubiese comido, solo le hubiese marcado sus dientes o algo por el estilo. Esto como tal es una declaración bastante XD, ya que, bueno, da mucha información bastante rara que podríamos llegar a teorizar, pero solamente lo voy a comentar de paso, ya que no voy a darle mucha vuelta a esta declaración, ya que, bueno, es muy extraña, o sea, ¿cómo el planeta Tierra va a tener marcas de mordedura? Más adelante voy a intentar darle una explicación, pero por el momento les digo que esto es bastante XD. Continuando con información que no sea XD, información que no sea XD. Puta madre. Bueno, continuando con el resto de declaraciones del artista, se ha mencionado el destino de algunos personajes, como viene siendo la querida waifu Gwen Tennyson, Gwendolyn o para algunos la nodita más poderosa de la franquicia.
Se nos menciona que, lastimosamente, en este universo alterno, Gwen no posee ningún tipo de poder, o sea, no es mitad anodita ni tampoco posee el dominio de la magia, solamente se nos menciona que posee su gran inteligencia y que actualmente se encuentra resguardada en un búnker de máxima seguridad, buscando desesperadamente una cura para Ben Saru. Un destino algo parecido a lo que tenemos con el Doctor Ánimo de este universo, ya que se nos menciona que este villano que le gustaba mutar a cualquier animal aparentemente se terminó redimiendo o simplemente nunca estuvo loco en este universo, ya que es de los pocos científicos que existen los cuales están buscando una cura al igual que Gwen. Por otro lado tenemos el destino de otros villanos, como viene siendo el caso de Charcaster y su tío Hex, ya que estos dos villanos mágicos en este universo no poseen ningún tipo de magia, solamente son humanos comunes y corrientes. Por otro lado tenemos el destino de Zombozo, un destino bastante extraño. En sí, Zombozo siempre ha sido un personaje extraño. Tengan en cuenta que en la serie clásica era una especie de payaso sobrenatural, algo así como un It, pero versión menos poderosa. Luego en Supremacía se cambió a ser una especie de Joker con los artilugios de Batman, ya que tenía como objetos de payaso que lanzaban ácido o explotaban, pero al final en Omniverse todo esto fue cambiado para regresar al tema del payaso sobrenatural, pero ahora con el agregado de que este payaso aparentemente era un zombie, ya que bueno, podemos ver sus costillas y las mosquitas rondando su cabeza, por lo que es bastante curioso que este zombie, entre comillas, en este universo donde existe un apocalipsis zombie, no sea un zombie y solamente sea un humano común y corriente. Pero lo peor de todo esto es que esta curiosidad no es lo más interesante. Lo interesante es que aparentemente este payasito loquito es la última línea de defensa que tiene la raza humana en este planeta Tierra lleno de zombies, ya que se menciona que Zombozo es el archienemigo de Ben Saru. Algo así como Vilgax y Ben en la serie principal, solamente que en este caso la balanza está bastante dispareja. Es que para que se den una idea, tengan en cuenta que Ben Saru se puede transformar en un montón de alienígenas zombificados. Por ejemplo, digamos que se transforma en Cuatro Brazos. Si se transforma en Cuatro Brazos, Zombozo tendría que enfrentarse a un zombie que es tan fuerte que puede romper edificios de un solo golpe. O incluso, regresando al ejemplo anterior que di con el Tokustar, imagínense a Zombozo luchándose contra un zombie de más de 50 metros que es capaz de lanzar rayos de sus manos. Es algo bastante extraño que estos dos sujetos sean como archienemigos, teniendo en cuenta que Ben Saru en teoría se lo podría comer en cuestión de minutos. Algo que más o menos podría darle sentido a todo esto es que Zombozo, este Zombozo que lucha contra Ben Saru, sea algo así como el de Supremacía Alienígena, sea una especie de Joker con los artilugios de Batman para poder siquiera darle pelea a las versiones zombificadas de los aliens del Omnitrix. Otra explicación que más o menos podría darle a todo esto viene siendo de que a lo mejor Ben Saru posee este miedo por los payasos al igual que su contraparte original, por lo que cuando se enfrente a Zombozo en cierta manera como que le tenga miedo o algo por el estilo, ya que es algo bien extraño todo esto de que sea su archienemigo, a decir verdad, ya que como ya había mencionado, Ben Saru fácilmente podría matarlo en cuestión de minutos, pero por alguna extraña razón eso no pasa. Pero bueno, dejando de lado el tema de Zombozo y su rivalidad con Ben Saru, continuemos con el destino de otros personajes en este universo, como por ejemplo viene siendo el caso del propio Asmo, el creador del Omnitrix, el ser más inteligente de 5 galaxias. Tristemente en este universo fue infectado, después de intentar encontrar una cura para el propio Ben Saru. Esto como tal nos deja con bastantes preguntas, y es que bueno, también está el hecho de que Asmod era el más indicado para encontrar una cura, con toda su tecnología y con toda su inteligencia en lo que viene siendo el ámbito de la biología y todo el tema de los virus, así que sin él prácticamente la posibilidad de encontrar una cura es bastante escasa. Ahora también está la cuestión de cómo se pudo infectar,
Por el tema de que el virus simplemente lo infectó de forma natural, no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta de que con toda la tecnología Galvan, fácilmente Azimuth podría haber sido inmune utilizando un buen traje de bioseguridad, por lo que esta posibilidad no tiene mucho sentido. Ahora, otra posibilidad que existe, y puede ser un poco la más obvia, sería que simplemente cuando Azimuth estaba experimentando con el propio Benzarro, este se terminaría transformando y así infectando a Azimuth. Algo que tiene cierto sentido, pero es que estamos hablando de Azimuth. Este sujeto fácilmente con un comando de voz o utilizando su tecnología pudo haber deshabilitado el Omnitrix, y en cierta manera esta posibilidad podría ser la explicación por qué Benzarro no posee el Omnitrix incrustado en su piel, ya que simplemente Azimuth, cuando lo capturó para experimentar, simplemente se lo quitó para que solo sea un humano infectado. Una posibilidad que yo me planteo con esto es que puede ser que a lo mejor Azimuth había utilizado el Omnitrix para poder acceder a esta función de curar el ADN, ya que recordemos que el Omnitrix, una vez recalibrado, puede curar algunos fallos genéticos de algunas especies, como por ejemplo el tema de los DNA Aliens. El Omnitrix es capaz de convertir a los DNA Aliens de vuelta a seres humanos, y también lo vimos con el tema de los Hybrids, cuando mezcló todo su ADN puro, entre comillas, con otras especies de, bueno, el universo de Ben 10, por lo que puede ser que a lo mejor Azimuth utilizó el Omnitrix para intentar recalibrarlo, pero al Omnitrix, al estar infectado con este virus, simplemente hizo que su portador se infectara, en este caso el propio Azimuth. Esto como tal es una posibilidad un poco factible, pero claro, también tendremos en cuenta de que Azimuth no sería tan tonto de simplemente utilizar el Omnitrix después de que su portador haya sido infectado con un virus bastante contagioso. Continuando con las versiones alternas de otros personajes, tendríamos el caso del abuelo Max, el cual se tiene entendido que tristemente en este universo está muerto. Algo bastante curioso, ya que no está infectado, simplemente está muerto, dejándonos con dos posibilidades: o que simplemente murió por vejez o porque estuvo en una misión muy peligrosa de los Promeros antes de lo que viene siendo la infección, o murió durante la infección, pero tuvo una muerte tan, ¿cómo decirlo?, tan destructiva que su cuerpo simplemente no pudo ser infectado por el virus. Algo así como una explosión o le cayó un edificio encima, dejando su cuerpo totalmente infuncional para el virus, o algo por el estilo, a decir verdad, ya que es muy curioso que simplemente esté muerto y no esté infectado. Aunque bueno, si comparamos el destino del abuelo Max con los últimos dos personajes que nos quedan, al menos podemos decir que sabemos el paradero del abuelo Max, ya que no sabemos nada, absolutamente nada, del destino de Capitán Némesis y Kevin Levin. Estos dos personajes, por alguna extraña razón, simplemente se mencionan que están desaparecidos. No están infectados, no están vivos, no están muertos, están desaparecidos. Y es que bueno, son como el gato del matemático ese, no están vivos ni están muertos, están desaparecidos. Una cosa bien extraña con estos dos personajes, que, a ver, encontrándole cierta lógica, podríamos decir que Kevin Levin está desaparecido porque está en el proyector. O sea, en este universo simplemente Kevin jamás salió del proyector y se mantiene en esta dimensión para los prisioneros de toda la galaxia. Y aquí tendrá el sentido de que está desaparecido, ya que ningún ser humano sabe que este sujeto está en esta dimensión, por lo que al menos aquí puede llegar a pasar un poco piola. Pero con el tema del Capitán Némesis que está desaparecido, no podemos encontrarle ningún sentido. Y es que encima hay que tener en cuenta que el Capitán Némesis como tal es un villano que finge ser un héroe solamente por la fama. Por ello mismo sería un poco extraño no verlo combatiendo con su armadura parecida a Iron Man contra las hordas y hordas de zombies simplemente para ser glorificado como el mayor héroe de la humanidad, porque es algo que él haría y encima puede con su armadura de Iron Man, pero por alguna extraña razón no lo ha hecho porque está desaparecido. Pero viendo el lado bueno, con esto ya terminaríamos con toda la explicación referente a la información que conocemos de este universo alterno.
Y en este punto creo que ya es hora de responder a la pregunta principal. ¿Cómo se originó este virus zombie? Como se tiene entendido más que otra cosa por el título y el pequeño adelanto que tiene introducción, tenemos dos teorías las cuales van a intentarle darle un origen o por lo menos una explicación a lo que viene siendo este virus zombie. La victoria de Fantasmático y el virus Ormero War. Empecemos por la victoria de este antagonista Ectonuri, ya que es la teoría un poco menos conveniente, o por lo menos una parte de ella no es tan conveniente como la otra, la cual como tal señala que simplemente Fantasmático ganó, salió victorioso en su objetivo de convertir a todo el planeta en un páramo de oscuridad absoluta. Esto como tal sale a raíz de lo que vimos en la serie clásica, donde Fantasmático y sus secuaces, el Dr. Victor, la momia y el General Wishi estaban intentando crear una máquina espacial para poder irradiar a todo el planeta Tierra del corrodium. Este mineral del corrodium es un mineral extraordinariamente radioactivo. Para que se den un ejemplo, este monstruo que vemos aquí es un guardia de seguridad que fue irradiado por este mineral. Lo que quería ser Fantasmático era utilizar una máquina para irradiar a todo el planeta Tierra, convirtiendo a todos sus habitantes en monstruos mutados de color moradito, los cuales tenían una mentalidad bastante salvaje. Y bueno, también convertir a todo el planeta en un páramo oscuro para que así no tuviese ningún tipo de debilidad. Algo así como un territorio donde él sea el rey absoluto, ya que recordemos que la principal debilidad de Fantasmático era la luz, y al tener todo el planeta en oscuridad, no tendría ninguna debilidad fuera de que lo maten físicamente hablando, pero al ser un Ectonuri esto es casi imposible, por lo que sería casi como una especie de ser inmortal dentro de este acondicionamiento. Como tal, toda esta teoría simplemente señala que el virus zombie que vemos, todo este virus que desencadenó que la raza humana esté al borde de la extinción, simplemente es el resultado de la mutación del corrodium al momento de Fantasmático derrotar a Ben y a todo el grupo protagónico. Esto como tal tiene cierto sentido si tenemos en cuenta que Gwen en este universo no posee magia, y al no poseer magia simplemente dejaría al pobre Ben y al abuelo Max enfrentarse al General Wishi, al Dr. Victor, a la momia y posteriormente a Fantasmático, algo que más o menos vimos en lo que viene siendo el episodio donde nos presentó al Dr. Victor, ya que allí Ben a las duras penas pudo contra estos tres subordinados y tuvo que ser Gwen la que utilizara un hechizo para poder librarse, pero en este universo, al Gwen no poseer magia, prácticamente Ben se quedaría con bastante desventaja, ocasionando posteriormente la victoria de Fantasmático. En otras similitudes que tiene esta teoría con lo que viene siendo la información que conocemos de este universo, viene siendo el extraño caso que el planeta Tierra posee marcas de mordedura en su corteza. Esto como tal tiene cierta explicación, y es que como tal el corrodium es un mineral que solamente se encuentra en el sistema Anur. El sistema Anur posee grandes vetas o por lo menos una considerable cantidad de este mineral, y curiosamente se tiene entendido que por lo menos uno de estos planetas donde se encuentra este mineral posee una formación planetaria bastante anómala, por decirlo así, ya que el planeta de Anur Transil es un planeta que está hueco. Tiene algunas uniones con otras partes que parecen ser de otros planetas. A lo mejor esta anomalía planetaria ocurre debido a toda la radiación del corrodium, y a lo mejor el planeta Tierra, al estar irradiado constantemente durante varios años con este mineral, simplemente desencadenó algunas anomalías en su corteza terrestre, en este caso las mordeduras que se mencionaron anteriormente. Como tal, esto puede ser factible, aunque claro, tampoco se nos ha confirmado que el corrodium tenga esa clase de propiedades en lo que viene siendo los planetas, pero de ser el caso, cuadraría bastante con lo ya antes mencionado. Por otro lado, tendríamos el caso de, bueno, la propia inmunidad que tienen las especies transilianas a esta zombificación, o mejor dicho, a esta mutación, ya que, bueno, ya no sería zombificación, sino mutación si tenemos en cuenta que este es un efecto del corrodium.
Y es que bueno, las especies del sistema Anur, al prácticamente convivir con esta radiación que es del corodium, técnicamente debieron haber desarrollado una especie de inmunidad o por lo menos una resistencia considerable a los efectos mutantes de este mineral, haciendo que posteriormente con este entre comillas virus zombie resulte totalmente ineficaz con estas especies, ya que solamente es un efecto del corodium del cual son relativamente inmunes o como ya mencioné tienen relativa protección, por lo que en este sentido también cuadraría todo este tema de la inmunidad. Y bueno, ya que estamos hablando de ciertas similitudes o ciertas explicaciones de esta teoría con la información, podríamos más o menos explicar lo que viene siendo el destino de Asmund y el abuelo Max en este universo, ya que simplemente Asmund se infectó al momento de intentar a curar a Benzaro porque Fantasmático y sus subordinados simplemente lo impidieron. Recordemos que estamos en un planeta donde Fantasmático es prácticamente inmortal, haciendo que Asmund la tenga bastante difícil de, uno, capturar a Benzaro y segundo, intentar encontrar una cura. Pero es que incluso si Fantasmático o sus subordinados no fueron los responsables de terminar infectándolo, también podría venir en cuenta el hecho que el corodium es un mineral extraordinariamente raro en el universo. Solamente se sabe que existen cantidades considerables en el sistema NUR, y fuera de este sistema se sabe que sí existe corodium, pero es un corodium tan escaso que literalmente la momia y Ariana Al-Wishi tuvieron que pasar un montón de tiempo buscando los pequeños trocitos de corodium que había en el planeta Tierra, por lo que Asmund no tendría muchos conocimientos e incluso no tendría la tecnología necesaria para poder manejar esta radiación del corodium, provocando así a su vez su infección. Como pueden ver, es una teoría que tiene bastante lógica, aunque también tiene unos fuertes puntos en contra, todo hay que decirlo. Por ejemplo, tendremos el caso de la existencia de los seres humanos. Hay que tener en cuenta que si el planeta Tierra está constantemente irradiado por corodium, prácticamente no existiría ningún ser humano, ya que con tan solo tocar un poquito la superficie ya se convertiría en un zombie. Con el tema de Gwen, como sabemos, ella se puede zafar de todo esto, ya que se sabe que ella está en un búnker de máxima seguridad, a lo mejor un búnker subterráneo, pero con el caso del Doctor Ánimo se desconoce, pero se sabe que es humano, por lo que más o menos aquí fraquea, y el punto más congruente viene siendo el caso de Zombozo. Como sabemos, Zombozo es humano y encima este se enfrenta constantemente con Benzaro, por lo que él tendría que salir a la superficie, cosa que, como habíamos mencionado, ocasionaría que se convirtiera en un mutante, cosa que como tal no sucede. Y bueno, es que incluso el propio Benzaro es una mera contradicción a esto, ya que si Fantasmático ganó en lo que viene siendo este universo, ¿por qué Benzaro no está siendo poseído por este Ectonuri? Ya que prácticamente es lo que quisiera hacer Fantasmático, tener el arma más poderosa, en este caso el Omnitrix, a su disposición. Por lo que como pueden ver, esta teoría llena varios huecos de la información proporcionada, pero también tiene cierta incongruencia. Una forma en la que yo podría, en lo que viene siendo ya un aspecto mío, para poder solucionar estos errores y metiéndole bastante locura, suposición y fumadas que caracterizan a las teorías de este canal, viene siendo el hecho de que a lo mejor Fantasmático no ideó todo este plan de corromper el planeta con corodium irradiándolo, sino infectándolo a través de un virus de corodium. O sea, Fantasmático, en lugar de decirle al Dr. Victor que creara una máquina para irradiar corodium, simplemente le dijo que creara un virus zombie. Esa es la cuestión que simplifica esto. Y se preguntarán, ¿esto acaso tiene algún tipo de sentido? Y extrañamente, sí lo tiene, mis queridos espectadores, ya que se ha demostrado que Fantasmático en 2 ocasiones ha intentado que su especie, los Ectonuris, posean cuerpos de seres vivos, para así tenerlos como sus portadores, algo que vimos en Supremacía Alienígena cuando conquistó todo el planeta de Vilgax y posteriormente en un episodio de Omniverse. Así que como tal, la idea que Fantasmático traiga a su gente, los Ectonuris, para que posean a todos los zombies que creó el Dr. Victor con su virus del corodium sería algo factible, que incluso también tendría más sentido si tenemos en cuenta un dato que yo había omitido anteriormente, y es que se tiene entendido que Benzaro posee la transformación de Vampire.
Esto no parece la gran cosa, pero hay que tener en cuenta que Vampire pertenece a la raza de los Brats. Los Brats en la serie original son una raza totalmente extinta. Esto se debe ya que estos vampiros espaciales eran bien desgraciados que digamos, ya que con su inmenso poder físico, con su poder de control mental, lo que viene siendo las corruptitas, una especie de murciélago que se pega en la piel de un objetivo y prácticamente lo controla de una forma casi permanente, hizo que esta especie se convirtiera en la raza superior de todo el sistema Nur, e incluso veían a las otras razas como los transilianos, los sectuneritas, como mera escoria, llegando a tal punto que a los transilianos, esta especie de Frankensteins, sean en el mejor de los casos, bestias de carga, ya que usualmente eran utilizados como comida. Posteriormente ocurriría una guerra civil, o bueno, no una guerra civil, ya que me imagino que fue una guerra planetaria que terminó ocasionando que todas las especies del sistema Nur se rebelaran, utilizaran una especie de pironita, la especie de fuego, para poder extinguir a esta raza de vampiros. Y bueno, posteriormente en Omniverse, Fantasmático intentó revivir esta especie y allí fue cuando Ben tuvo acceso a la transformación de Vampire. Pero esto es lo que conocemos en la serie original por el universo principal. Pero entonces, ¿cómo Ben Sarro tiene acceso a la especie de Vampire? Aquí tenemos dos posibilidades. La primera y la más simple es que Ben Sarro, cuando estuvo vivo, tuvo toda la historia o algo parecido a lo que sucedió en Omniverse. O sea, se Fantasmático reviviendo esta especie, de allí tuvo acceso a esta transformación y así. Algo que podría ser factible, pero prácticamente nos tendría que mover todo lo que hemos dicho con la información, ya que de ser la infección después de Omniverse, ahí sí está un poco complicado sustentarla. Pero tenemos otra opción, que viene siendo de que la especie de los Brats en el universo de Ben Sarro jamás se haya extinguido. Algo que supondría que esta especie de vampiros gobiernan con puño de hierro todo el sistema Anur. Y encima esto haría que Fantasmático no sea un respetado señor Ectonuri que posee un castillo en lo que viene siendo Anur Transil, sino que solamente sea un Ectonuri común y corriente. Algo que teniendo en cuenta las ambiciones y personalidad de este Ectonuri ocasionaría que empezara todo un elaborado plan para aniquilar a esta raza de vampiros. Pero, ¿cuál plan? Bueno, es muy simple. Todo el plan ya antes mencionado, mandar al Dr. Victor a crear un virus zombie con el Corodium, infectar a todo el planeta Tierra para así traer a su especie, los Ectonuris, y poseer a todos los zombies que tengan a por mayor, prácticamente creando un ejército que sea lo suficientemente poderoso para poder resistir a las corruptitas de los Brats, y así iniciar toda una guerra para que así Fantasmático sea el señor absoluto del sistema Anur. Esto como tal parece algo extraño y fumado, pero tiene cierto sentido. Y es más, en este punto podríamos llegar a dar el sustento porque el Capitán Némesis y Kevin Levin están desaparecidos. Porque puede ser que simplemente Fantasmático les haya dicho: che pibes, ustedes quieren chamba, y los contrató para que estén como sus secuaces, o en su defecto simplemente los derrotó e hizo que un Ectonuri los poseyera y así tener más subordinados poderosos para su misión, haciendo de allí porque están desaparecidos, ya que nadie se imaginó que están combatiendo contra los Brats en el sistema Anur. Como tal, es una variante de esta teoría que yo me fumé en crear, que tiene algo de lógica, pero nuevamente tiene un gran punto en contra. Y es que, de ser esto el caso, de ser que este es el motivo por el cual ocurrieron todos los eventos, ¿por qué Fantasmático no está poseyendo a Ben Sarro? Sí, prácticamente el mismo punto en contra de la teoría original se aplica para esta vertiente. Es una cosa algo curiosa, pero es la realidad. ¿Qué se puede hacer? Primera teoría. Una teoría bastante loca, a decir verdad, pero bueno, son las teorías que caracterizan a este canal, por lo que solamente nos queda mencionar la última teoría, el virus Ormerowar.
Como ya antes había mencionado, los Ormerowars son alienígenas que tienen bastantes similitudes con los zombies, ya que teniendo en cuenta este diseño de Brain Drain, una transformación de esta especie del Omnitrix, más o menos esta sería su apariencia, aunque claro, es una apariencia no oficial, es una apariencia que supuestamente le pertenece a esta especie, pero no es oficial. Como tal, si tenemos en cuenta esto, tiene una apariencia bastante similar a un zombie, con todo el tema de la carne putefacta y bueno, también sus habilidades tienen bastantes cosillas similares a los zombies, ya que por ejemplo tienen la habilidad de convertir a otras especies o entidades en zombies, aunque solamente momentáneamente, algo así como una suerte de control mental. También está el hecho de que aparentemente pueden alimentarse absorbiéndole la fuerza vital de otras entidades, algo parecido a los Brats, pero por lo visto no a tal grado de ser su única fuente de alimento, ya que de ser el caso, los Transilianos, los Tepkufangs, los Lobans, hace rato los hubiesen extinguidos, al igual que los vampiros. Así que como tal, son similitudes que en cierta manera hacen que sean los principales culpables al momento de señalar esta teoría, la cual a su vez simplemente señala que por una conveniencia, por un experimento o por simplemente mero descuido o un efecto medio raro o XD, simplemente un Ormerowar intentó zombificar momentáneamente un humano, pero al zombificarlo terminó mutando y creando el virus zombie ya antes explorado. O también puede ser de que a lo mejor las raíces, cuando estaban con todo este proceso de convertir a humanos parcialmente en alienígenas, a lo mejor experimentaron con un Ormerowar desencadenando todo este virus, o a lo mejor los Caballeros Eternos, o incluso el propio Dr. Victor, con todo el tema ya antes mencionado de la primera teoría, y bueno, poco más a decir verdad. Algo así es esta teoría. Tiene algo de sentido, más que otra cosa, porque los Ormerowars, como ya mencioné, son zombies. Bueno, no son zombies, pero son lo más cercanos a zombies. Y teniendo en cuenta que estamos intentando explicar una teoría de zombies, bueno, ustedes ya entienden. Así que, como no quiero dejar esta teoría como algo bastante simple, voy a explicar una vertiente o una versión de esta teoría, la cual es bastante interesante. La cual como tal señala al propio Ben Tennyson, nuestro querido protagonista, o mejor dicho, el protagonista de este universo alterno, como el principal responsable de todo este virus zombie. Algo que más o menos había comentado anteriormente, ya que algunas personas creen que el propio Ben Sarro es el paciente número 1. Ahora se preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, para esto hay que tener en cuenta de que se ha demostrado que por lo menos una especie del sistema Anur termina desencadenando en el Omnitrix una especie de metamorfosis. Algo que vimos en el episodio donde debutó el Genalwishi, o más conocido como el episodio del Hombre Lobo, o donde Ben lentamente desciende a convertirse en un furro. Sí, algo bastante loco sucede en este episodio, y es que en el mismo Ben se enfrenta a este Genalwishi, uno de los subordinados de Fantasmático, el cual termina arañando el Omnitrix. Esto termina desencadenando que el Omnitrix acceda al ADN de la especie de los Slovenians, la especie del Genalwishi, pero por alguna extraña razón, en lugar de acceder a una transformación instantánea como el resto de especies, tuvo una transformación bastante lenta, pasando una buena parte del capítulo viendo cómo Ben lentamente se transforma en un furro, o bueno, en este caso en un loban. Algo parecido a lo mejor pudo haber ocurrido en un caso donde Ben haya logrado acceder de una forma extraña a lo que viene siendo al ADN de los Ormerowars. O sea, se pasó todo un periodo de metamorfosis entre un humano y un Ormerowar. Y sería justamente toda esta mezclanza entre la genética de los Ormerowars y la de los humanos en lo que viene siendo esta metamorfosis lo que ocasionaría todo el tema de este virus zombie. Algo que tendría sentido con lo que habíamos mencionado, que Ben aparentemente es el paciente cero en este universo. Puede ser que a lo mejor en este periodo de transformación
Ben simplemente no se pudo controlar en su impulso de Ormero War, que en sí esto también es otra cosa. Se ha demostrado en 2 ocasiones que las transformaciones del sistema Anur desencadenan una especie de instinto de la especie. En el caso de Ben Lobo o el Ben Furry, se demostró en el episodio que lentamente se empezó a comportar como si fuese un animal, como si fuese un lobo. Por otro lado, cuando se transformó en lo que viene siendo Vampire, durante un corto periodo de tiempo, Ben había agarrado este instinto de devorar lo que viene siendo la fuerza vital de su compañero, ya que esta especie hace eso. Pero para buena suerte de su compañero, simplemente logró reprimir este instinto. Pero claro, estamos hablando del Ben de Omniverse, un Ben que pasó por un montón de transformaciones. Pero ¿qué pasa si algo parecido ocurrió en este caso con un Ben más pequeñito, un Ben un poco más chivolo, en lo que viene siendo su metamorfosis a un Ormerowar? O sea, hace un instinto depredador de un zombie. Esto desencadenaría que Ben en el proceso de transformación simplemente infectara a una persona o infectara a 9 personas y posteriormente cuando Ben se convirtió por completo en un Ormerowar y se destransformó, estas 9 personas terminarían infectándolo, convirtiéndolo así en la afirmación que Ben es el paciente número 10 y también es lo que viene siendo el 10º infectado, porque él en su metamorfosis infectó a las 9 personas, pero cuando volvió a ser un humano fue infectado por estos 9 zombies. Algo que parece un poco trabalenguas, pero tiene cierto sentido si se lo ponen a pensar. Y como tal, esta teoría no solamente sustenta esa información del 10º infectado y del paciente cero, sino que también sería como una explicación a por qué las especies del sistema NUR son inmunes a este virus zombie, ya que los Ormerowars, al ser una especie nativa del sistema NUR, simplemente hicieron que al momento de evolucionar junto con el resto de especies, los transilianos, los lovenians y etc., simplemente se volvieran inmunes, ya que, bueno, simplemente convivían demasiado cerca. Por ello, cuando este virus se creó a partir de este poder de zombificación de esta especie, terminó generando que las especies que ya eran relativamente inmunes, o por lo menos tuvieran una buena resistencia a este efecto, simplemente lo hacían igualmente con este virus. Como pueden ver, es una teoría bastante factible y hasta me atrevería a decir que es más factible que la primera teoría de Fantasmático de esa vaina que me fumé, por lo que, bueno, ahí yo les dejo a su criterio. ¿Qué les parece a ustedes, mis queridos espectadores? Pongan aquí abajo en lo que viene siendo la sección de comentarios qué teoría les convence más. Esta teoría que señala que Ben en su transformación o metamorfosis en un Ormerowar desencadenó todo este virus y de allí toda la información ya antes mencionada, o ustedes creen que todo el tema de Fantasmático buscando venganza contra la especie vampírica de los Bratz tiene más sentido. Ya los leo en los comentarios. Y bueno, ¿por qué no? También pueden proporcionar su propia versión de estas dos teorías o incluso una nueva teoría tratando de explicar todo este virus zombie. Del espacio le llegó algo muy especial, lo tocó y todos sus poderes él sabrá, no, ahora todos los secretos. Demonios, ya estoy muy viejo para acordarme del intro. Ay, Ben 10, de las mejores series que vi en mi infancia. Como tal, todo este video fue creado por la nostalgia y también que, bueno, con todo el tema del Chaketrix y el Carnitrix, que curiosamente, esto es un poco curioso aquí contando la producción de este video, pero se supone que este video tendría que salir en el momento en que la gente estaba hablando del Chaketrix y el Carnitrix, pero por algunos motivos, más que nada porque me morí, otra vez me morí, terminé sacando esto después de, no sé, me falla la memoria, unos, no sé, 24 meses después, algo así, no sé, soy un poco malo con los meses, o algo por el estilo, la verdad. Pero bueno, al menos se subió, eso es lo que importa. Y bueno, también debo de mencionar que el Chaketrix, ay Dios santo, ay el Carnitrix, ay es verdad, había una teoría, algo muy parecido a todo el tema del Carnitrix, de que, o sea, Asmund fue el que creó el virus zombie, fue el que creó el Zombietrix y simplemente lo envió al planeta Tierra simplemente para experimentar y ver qué pasó, o algo por el estilo, algo así era esa teoría.
Pero bueno, decidí cortarla por algunos temas de... Me pareció bien chistosa y sin mucha lógica que digamos. Decidí cortar una teoría que no tenga mucha lógica, pero sí metí una fumada de una guerra interespacial entre especies monstruosas. Ay, las conveniencias que hago en estos videos. Ay, Dios santo. En cualquier caso, muchas gracias por quedarse hasta el último escuchando mis desvaríos. Recuerden que si quieren apoyarme no deben dejar un like como una suscribida. A su vez pueden compartir este video con cualquier fanatiquillo que conozcan de la franquicia de Ben 10, en especial con aquellos que se preguntan si existe un video teoría el cual habla sobre el virus zombie de Ben Saro. Aunque si no me equivoco creo que sí hay videos, pero bueno, uno en específico que esté contado con una narración de un esqueleto bastante, un esqueleto bastante loquillo de por medio. Ay, Dios santo. En cualquier caso, yo me despido y hasta... Ay, no, esperen, se me olvidó mencionar la típica frasecita. Si ustedes quieren que siga subiendo videos con esta temática, o sea, la temática de misterios o teorías de Ben 10, no deben de dejarlo en lo que viene siendo la cajita de comentarios. Y ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí estoy acorde al guión. acorde al, acorde al guión. En cualquier caso, no se olviden. En cualquier caso, yo me despido y muchas gracias. Hasta la próxima. Bye bye.